Apache y su pop adolescente no era la única opción musical que habitaba Jaén. Curiosamente aparecieron ciertos conjuntos punkis que tuvieron repercusión en este movimiento. Los Niñatos y Conservantes Adulterados eran formaciones locales que se hicieron un hueco entre la juventud más radical musicalmente hablando a través del tráfico de maquetas. Luego vino un LP maldito de Conservantes Adulterados que se llamaba Necrofilia y una cassette con un tema de Niñatos. Tras ellos vinieron el rock de Quater, el heavy de Excalibur y a partir de 1987 la explosión del pop rock en Jaén capital. ...2 de octubre... desarticulada una nueva conspiración militar que preparaba un golpe de Estado para el 27 del mismo mes. La opinión pública se enteró muy poco de esta intentona golpista, ya que todo se minimizó en los medios de comunicación. Pero se trataba de un plan mejor trazado que el perpetrado en el Congreso un año y medio antes. La intentona evitaba que Felipe González se alzara con el poder. Efectivamente era la jornada de reflexión y estábamos pues todos, precisamente con él. Él hizo su vida normal y corriente, fue un día en familia. Sí que nos acercamos al partido en varias ocasiones, pero fue prácticamente, ya digo, un día de familia. Y bueno, pues preocupado porque parecía ser que esto no cambiaba. La reflexión de Felipe tenía que reformar y renovar lo que era el ejército, sobre todo a su cúpula militar, ¿no? Había que reformarlo y modernizarlo. Entonces se ha hablado menos, pero hicieron otro. Cuando ganó en el 82 los socialistas, en los últimos días hicieron otro intento de golpe de Estado. Por eso Felipe tuvo que desaparecer un par de días de la campaña electoral. En el año 1982, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Jaén, siendo concejala Pilar Palazón, crea los talleres municipales de arte, el germen de lo que sería, con posterioridad, la Universidad Popular. El PSA, uno de sus objetivos era que creáramos universidades populares en todas las capitales de provincia. El modelo era una universidad popular que se había creado en Asturias, en Oviedo, en la República. Y entonces el objetivo era para principalmente aquellas personas que no habían tenido la posibilidad de acceder a una enseñanza, a unos conocimientos determinados y además también que sirviera como lugar de encuentro y la posibilidad de socialización a distintas personas que asistieron. Primero se crearon en los barrios, luego se buscó una sede. La primera ubicación fue en un edificio abandonado situado en la calle Obispo González número 11, que tuvo que ser limpiado y desalojado por un grupo de voluntarios, además de necesitar de ayuda de fondos privados de la propia concejala. Lo que yo aspiraba era a tener una sede, una casa, donde pudiéramos poner en marcha todos esos proyectos. Estaba el edificio de la OGE, estaba cerrado, donde está ahora el edificio de recaudación municipal, el edificio cerrado, y yo le decía a Emilio, pídele al gobernador civil las llaves de ese edificio y ahí podemos empezar a trabajar con el proyecto de Universidad Popular. Y el gobernador se reía. Y me acuerdo que un día estábamos así mirando la casa y había un balcón, el balcón estaba entornado. Y entonces un policía municipal, que era muy de derecha, pues me dice, venía hacia arriba, hacia la Plaza del Conde, y dice: doña Pilar, ¿está usted pensando lo mismo que yo? Y digo, pues yo no sé si usted está pensando en subir, ya que está la puerta esa medio entornada del balcón, y poder abrirlo, bajar y abrir la puerta del edificio. Saltó, entró dentro del edificio, bajó y nos abrió. Estaba todo lleno de
de ripio, conseguimos quitar todo eso, esto, y yo del dinero que recibía del ayuntamiento pintamos todo, íbamos por las calles al anochecer y como la gente sacaba tantos muebles y tantas cosas a las calles para que se los llevaran los basureros, nosotros nos los llevábamos allí a la calle del Conde, los limpiábamos, los arreglábamos y así empezamos ahí. Esa fue la primera sede de la Universidad Popular. 6 de octubre, Felipe González, que conocía las amplias posibilidades de llegar a la Moncloa, abre su campaña en Jaén con un mitin en la Alameda. Como siempre, cercano, arrollador, una cantidad de gente impresionante. La verdad es que allá donde íbamos, llenaba. La gente estaba muy ilusionada, necesitaba el cambio. Hay que tener en cuenta que históricamente la transición se culmina precisamente con el triunfo del Partido Socialista Obrero Español. 16 de octubre, un grupo de intelectuales, entre los que se encontraba el actor José Sacristán, el director del Teatro Nacional José Carlos Plaza y el director de cine Roberto Bodegas, se desplazan a Jaén para apoyar la candidatura de Ignacio Gallego por el PC. Santiago Carrillo lo haría 5 días después con un mitin en el auditorio de la Alameda. Es el mismo día en el que la Junta Electoral Provincial de Madrid proclama candidato al Congreso de los Diputados a Antonio Tejero, que se presentaba por el partido Solidaridad Española. La campaña de aquellas elecciones tenía un ganador claro, el PSOE y Felipe González. A pesar de las encuestas, los distintos partidos hicieron lo que pudieron para arañar votos. La campaña no tuvo nada extraordinario, fue duro. Nosotros sabíamos que si no habíamos conseguido un parlamentario aquí en las elecciones autonómicas anteriores, pues difícilmente íbamos a conseguirlo, pero nosotros no somos cobardes ni somos generosos, activos y luchamos en la medida de nuestras fuerzas. Hicimos lo posible. 28 de octubre, elecciones generales. 13 partidos se presentaron por Jaén, 85 candidatos para 7 escaños en el Congreso de los Diputados. Para las 4 vacantes del Senado, tan solo se presentaron 11. El PSOE sacó mayoría absoluta en estas elecciones récord, la primera en participación con 368.901 jaeneros de la provincia, el 82,32% de los electores que votaron. El Partido Socialista sacó 208.396 votos, el 57,12% del total, que se tradujeron en 5 diputados. Los elegidos fueron Fernando Morán, Fernando Calahorro, Cándido Méndez, José Manuel Pedregosa y Juan Ramón Pajares. Francisco García Vico, Miguel Cobo Martín y Juan Zarrías serían los senadores por esta formación. Cerca de Peal de Becerro hay una aldea que se llama Hornos de Peal. Yo di allí un mitin con Agustín Colodro. Yo creo que no faltó nadie. Había ancianos, niños, mujeres, hombres, hasta animales, hasta perros allí alrededor de nosotros, todo el pueblo. La pulsión de cambio era tal que se veía por las calles, que no había duda, yo no tenía la más mínima duda de que esas elecciones el triunfo del partido iba a ser brutal, porque había vivido las del 77 y 79, que aunque generaba una ilusión, no era lo mismo. La gente ya había perdido el miedo, ya la gente ha dicho, no, ahora hay que cambiar. Y ganar por mayoría absoluta unas elecciones, un partido de izquierda en España como era el Partido Socialista, eso no tenía precedente histórico. Entonces bastaba tener un poco de conocimiento de la historia del Partido Socialista Obrero Español y de la historia de este país para darse cuenta de la trascendencia de aquel momento. Alianza Popular obtuvo 84.515 votos que se tradujeron en 2 diputados para Gabriel Camuñas y Ramón de Villegas y un senador, Juan Bautista de la Torre, confirmando el trasvase de votos de UCD que obtuvo un poco más de 32.000 hacia Alianza Popular. Unión de Centro Democrático sacó en toda España 11 diputados. Landelino Lavilla, con el trabajo realizado durante 4 años en nuestra provincia, quedó destrozado. La derrota electoral del partido le sentó fatal a Landelino. Landelino creyó que había sembrado lo suficiente en la provincia para recolectarlo en votos.
y fue tremendo. La noche electoral en la que se produjo el fracaso de su candidatura, lloraban amargamente él, pero más su mujer Juanita. Pero cuando empiezan a fugarse uno por un lado, otro por otro, y ¿qué es lo que pasó? Ya se daban a conocer, como dicen, al salir del armario, este para allá, este para acá, este para allá. Aquella mayoría absoluta se consiguió con la descomposición de la UCD, una crisis feroz dentro de la UCD, un ataque de Alianza Popular entonces en crecimiento y un interés. Había varios motivos para que se produjera esa debacle de UCD. Eran los enfrentamientos internos, pero también las presiones. Por el PSOE le interesaba que su rival principal, que era el UCD, pues no compitiera con ellos, y el PP exactamente igual. El PC no llegaría a 27.000 votos en toda la provincia. En Nacional se pasó de 19 diputados a 4. Las formas en la dirección del partido de Santiago Carrillo crearon la ruptura progresiva y una fuga masiva de militantes. Cuando yo iba a Italia, veía que el partido, el PC, el Partido Comunista Italiano, tenía un nivel de democracia interna bestial, enorme. Aquello era un partido extraordinariamente vivo. Y cuando volvía a España me encontraba que mi PCE era un partido con muchísimo de funcionamiento estalinista, donde si se te ocurría criticar a la dirección, eras laminado, era eliminado, era relegado. Ese dirigismo con tan poco margen al criterio personal es lo que yo creo que al PC le separó o al final trascendió hacia la sociedad, hizo que lo miraran con recelo, a pesar de sus intentos de ayornamiento a la realidad. Quienes llegan a ocupar la dirección promueven a sus amigos y a sus más próximos. Se practica un cierto nepotismo dentro del partido y eso, para los que estábamos equivocados, creo yo, que éramos puristas y que creíamos que la democracia iba a ser otra cosa, pues nos produce una decepción tan enorme que acabamos saliéndonos y dejando el partido. En el 82 es donde yo ya me voy, estando en Granada, me voy del partido, aburrido. Básicamente eso fue lo que puse en el escrito de la agrupación universitaria. Se lo entregué a Inchausti, que también ha muerto, que era el responsable de la agrupación universitaria, y me dijo: pero camarada, esto no son argumentos. Digo, me voy aburrido. Bueno, pues por lo que está pasando ahora mismo en todos lados, de la falta de democracia interna en los partidos, que nosotros éramos los que más teníamos, y los que estábamos dentro ya veíamos lo que pasaba, pues imagínate en los otros lados. Aquello era ordena y mando tremendo, ¿no? No es que nos fuimos a otro partido, no nos fuimos a militar en otro sitio. Creo que pudo más en nosotros la decepción, que alimentaron también los malos resultados electorales. Pero a donde nos fuimos fue a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestro refugio en la enseñanza, y ya está. El PC quedó definitivamente dividido en 3 grupos: los prosoviéticos, que acabaron creando el Partido Comunista de los Pueblos de España, con la dirección de Ignacio Gallego; los renovadores, donde se encontraban expulsados del PC, y otros militantes que permanecían en sus filas, pero con un claro descontento; y la fracción de Carrillo, que mantenía el aparato organizativo y conservaba la sigla del PC, pero que el Partido Comunista ya no era el mismo de la lucha antifranquista, ni el de la transición a la democracia, y fue devorado por el PSOE en 1982. En 7 años pasó de todo. Pasó de todo. Elecciones, éxitos, fracasos sobre todo, reconversiones, un nuevo país, una nueva forma de vivir la gente en el país, y todo lo demás. Que si la delincuencia, la droga, los movimientos sociales, la apertura, la mujer, todo era de repente una inmensa cantidad de nuevas perspectivas que se abrieron. Entonces, un partido como el Partido Comunista, pues podía haber cambiado antes, podía haberlo, pero no es tan fácil. Finalmente, la situación de crisis y crispación en el seno del partido motivó la dimisión de Santiago Carrillo el 5 de noviembre. 2 días después, el Comité Central del partido nombra a Gerardo Iglesias secretario general. Carrillo
los últimos tiempos fue ya muy autoritario dentro del Partido Comunista, ¿no? Era ya casi el culto a la personalidad, ¿no? Y eso ya en los tiempos avanzados empezó a perderse, ya se le discutía en los comités centrales, a Carrillo ya se le tosía, le daba un discurso y aquello era santa palabra, ¿no? Desde el momento que se empezó a cuestionar ciertas cosas de organizativa, ideológica, pues empezó a cuestionársele, pues Carrillo sobraba allí en el partido, ¿no? El eurocomunismo aquí fue boicoteado por un partido que montó Ignacio Gallego después del 9º Congreso, creo yo, del PC o por ahí, que le decíamos el PC punto, que eran, digamos, la ortodoxia, los marxistas-leninistas que ellos decían, ¿no? Y entonces se empezó a resquebrajar el partido. Y había mucha lucha interna, que muchas veces no sabíamos si era ideológica o era personal, ¿eh? Es un problema de descomposición del partido importantísimo, ya eso era un desastre. A partir de ya fue un desastre, que luego ya se intentó otra vez recuperar un poco la iniciativa política después del con el referéndum de la OTAN, montando lo que era Izquierda Unida, ¿no? Es decir, que en esos últimos 4 años, desde el 82 al 86, fue un auténtico desastre, es decir, de descomposición total y absoluta. El PCS fue un partido de mucha discusión, ¿eh? Sí, se discutía mucho, y porque no era fácil tampoco, sobre todo en la vieja militancia. Todo esto del eurocomunismo al principio ellos pues no lo veían tan claro, ¿no? Evidentemente. Del mismo modo que en el PSOE también, en la vieja guardia posiblemente no se viera tan claro un posicionamiento socialdemócrata, ¿no? Carrillo tuvo valor al hacerse con la Secretaría General, porque lo hizo en un momento muy malo, un momento de crisis completa, ¿no? Es decir, lo que pasa es que era un hombre con una trayectoria de lucha muy importante, era asturiano, como ya sabes, y tenía tuvo valor para aceptarlo, ¿no? Pero ya fue una situación de descalabro, ¿no? Se dividió mucho el partido en aquella época, hacia Ignacio Gallego, ¿no? Mucha gente del PC que hoy sigue en el PC, que son muy militantes del PC, se fueron con Gallego en aquel momento. Después se fueron con Carrillo también, cuando Carrillo creó el PT, ¿no? El Partido Comunista de los Trabajadores. Pero al final la inmensa mayoría de la gente volvió otra vez al Partido Comunista, ¿no? Hubo esos enfrentamientos, esas divisiones, confusiones, que contribuía a crear cierta confusión entre la militancia, ¿no? Los resultados obtenidos por UCD fueron un desastre. Por ejemplo, en Jaén Capital, Alianza Popular quintuplicó los votos de Unión de Centro Democrático. El Comité Ejecutivo Provincial expresó su apoyo al anderino Lavilla, pero días más tarde dimite Francisco Javier Pipó de la Ejecutiva Provincial. Sabíamos de antemano lo que iba a ocurrir. Bueno, el número de diputados era casi indiferente porque estábamos convencidos de que nos íbamos a convertir en un grupo testimonial y estábamos convencidos que iba a ser la última vez que participábamos en la política como tal, UCD. El partido intentó reorganizarse a nivel nacional, pero a principios de 1983 se disolvió. Los comités locales desaparecieron. UCD de Jaén dejó de funcionar. Félix Martínez devolvió las llaves de la sede de la calle Carmelo Torres. Y yo estaba deseando el darme de baja, pero me parecía un poco ruin el darme de baja precisamente en un momento de declive. Y entonces, pues se disolvió. Pues, como se disuelve un azucarillo, ¿cómo? ¿En qué momento se ha disuelto del todo? Pues no lo sé. Allí no hubo ninguna comunicación, ni hubo devolución de carnés. Me enteré que la habían cerrado y punto. Era una muerte anunciada, ¿no? O sea, que era esperar como el que está en una UCI esperando el fallecimiento. Después de las expectativas creadas 3 años antes, el PSA también dejó un mal resultado. Los 5 diputados de 1979 se diluyeron
y se quedó sin representación parlamentaria. Lo que es tener todos los días un cronista en un programa de la cadena SER, regional, que duraba media hora, todos los días con lo mismo, traidores a Andalucía, traidores a Andalucía. Es que en toda democracia, la democracia funciona si hay un pluralismo en los medios de comunicación, si los medios de comunicación son abiertos, donde recogen con paridad todas las opiniones. Pero no todo en el PSOE era un camino de rosas. La misma noche electoral del 28 de octubre, el secretario provincial, Fernando Calahorro, recibe una notificación. El mismo día de las elecciones generales recibo una carta certificada por la mitad más uno de la Ejecutiva diciéndome que quieren un congreso extraordinario. El mismo día de las elecciones generales. Yo estaba en el partido y recibo de la mitad más uno. Y mientras estábamos haciendo campaña electoral, pues había una serie de gente que estaban moviendo la agrupación. Pues después me he enterado que Alfonso Guerra vino aquí 2 o 3 veces. Yo para Alfonso Guerra no sería ni caza mayor ni caza menor. Sin embargo, tenía tanto interés en controlar la provincia de Jaén, entre otras cosas, porque era la agrupación más numerosa de España. Guerra quiere tener Andalucía absolutamente controlada. Y Jaén, que juega un papel importante por su peso histórico y por el número de afiliados, está de secretario general Fernando. Y Guerra no se fía de Fernando. Y nos plantea, a Cristóbal, a mí, fundamentalmente, yo era secretario de organización y Cristóbal era el vicesecretario, si no me equivoco, plantea que hay que quitar entonces montamos la operación de ese congreso. Me encontré con lo que me encontré. Y me encontré pues con que la mitad más uno de la Ejecutiva firmaron una carta, que no se atrevieron a decírmelo nunca. Me lo dijeron por escrito, certificado con acuso de recibo, y nosotros, en vísperas de una campaña electoral, nos reuníamos todos los días. Como es lógico, ¿no? Nos reuníamos todos los días, la mayoría de la Ejecutiva, y nadie habló nada ni dijo nada. 31 de octubre, el Papa Juan Pablo II llega a España. Viaje maratoniano por toda la península. 10 días con multitudes siguiéndolo y Televisión Española emitiendo en directo. 500.000 de personas abarrotaron el polígono Almanjáyar de Granada el 5 de noviembre. 60.000 jiennenses se desplazaron a este acto. Como curiosidad, el flamante Papa Móvil, que se estrenó para evitar otro atentado, se averió y Wojtyla y los obispos tuvieron que llegar en un autobús de la empresa Alsina Graels. Estuvimos esperando porque tuvo que venir montado en un autobús de la Alsina. 8 de noviembre, vendaval de viento y lluvia sobre la provincia. 69 salidas tuvieron que hacer los bomberos de Jaén. La cosecha de aceituna, que se esperaba récord, se vio mermada. 21 de noviembre, Congreso Extraordinario del PSOE en Linares. El sector crítico, liderado por Alfonso Fernández Malo y el grupo de Torre Perogil, acudía perplejo a una situación de crisis, anunciando la posible abstención. Los problemas personales y la disputa política por Andalucía entre Alfonso Guerra y Rafael Escuredo precipitaron este congreso. Intervención directa de Madrid, imposición de Madrid, conocimiento de Madrid, sí. Personalmente, yo hablé con Alfonso Guerra y le dije, hemos tenido esta reunión, está pasando esto y no aceptamos, la mayoría, que los hechos ocurran de esta manera. Y Alfonso dijo, si soy mayoría, adelante. Pero no fue Alfonso quien impuso que se hiciera ese congreso. El relevo de Fernando viene después del congreso del PSOE de Andalucía. Y viene una crisis que hay planteada en Andalucía en relación con Rafael Escuredo y la presidencia de Escuredo. Porque después de esto es sustituido por Pepote. Fernando se alinea con Rafa Escuredo. Él se alinea con Rafa Escuredo, tiene sus razones, y en ese momento ya hay una pugna política en relación también con la orientación del partido en Andalucía. Porque Rafa Escuredo pues se decía, que no sé si corresponde con la realidad, se decía bueno, que tenía una especie de vertiente pronacionalista. Entonces hay una discusión política, no es una discusión
personal, siempre hay ribetes personales, pero es sobre todo una discusión política. En los días previos al Congreso se desconocían las alternativas que se iban a presentar. Sonaba el nombre de Cristóbal López Carvajal, pero se desconocía si Fernando Calahorro se presentaría a la reelección. Asistieron 200 delegados a este Congreso de especial encrespamiento. Antonio Ojeda, que había sido nombrado presidente de la mesa del Congreso, se había decantado previamente por una postura neutral, pero cambió su discurso y criticó con dureza a Calahorro, al que acusó de haber realizado una gestión desastrosa. A partir de este momento, Calahorro empezó a decantarse por la abstención y a la renuncia de la presidencia. Cuando se hizo el Congreso Extraordinario, me acusaban de sacar menos votos de los que tenía que haber sacado. O sea, justamente, eso no lo saqué yo, ni mucho menos, que si no hubiera sido por mí, hubiéramos sacado más todavía. Y bueno, 5 de 7 ha sido el mayor éxito histórico del Partido Socialista Obrero Español en la provincia de Jaén, nunca. Nunca se ha dado un resultado como ese. Y me acusaron de que ese tan buen resultado se podía haber sido mejor si no hubiera sido porque yo era el secretario general. Hubo 2 grandes personas que hicieron ese tipo de intervenciones, que fueron mi amigo Cristóbal y mi amigo Antonio Ojeda Escobar. Se presentó solo la candidatura de Cristóbal López Carvajal, que se convertiría en el nuevo secretario provincial con el respaldo del 72% de los delegados. No se presentaron más que una candidatura, que fue la mía, ¿no? Que obtuvo el 72% del respaldo y no tuvo ningún voto en contra, lo que obtuvo fue abstenciones, ¿no? El resto fueron abstenciones y se produce el cambio en la Secretaría General del partido. Mi gente de confianza era la gente que me había puesto la moción de censura. Yo me había pasado un verano que había tenido un problema de coronaria y había estado quitado de en medio 2 o 3 meses. Y cuando volví me encontré con que me habían levantado el campamento, ¿entiendes? Pero vamos, me lo había levantado mi gente de confianza. Gaspar, Cristóbal, Leocadio, Antonio Ojeda, Emilio Arroyo, mi gente de confianza, ¿entiendes? Los que estábamos juntos en esto y no teníamos. ¿Qué pasó? Pues mira, todavía no me lo han contado. Me han contado anécdotas, qué es lo que ha ocurrido, pero no me han dicho realmente lo que pasó. Y yo creo que realmente lo que ocurrió fue que Jaén tenía el defecto de ser la agrupación más grande de España, con Rafael Escuredo de presidente y conmigo de secretario general. Esto para Guerra hubiera sido malísimo. Y entonces Guerra dio la orden de ir a por mí. Pero no porque yo fuera Fernando Calahorro ni nadie que sirviera o no, sino simplemente porque no era de su confianza. La ejecutiva provincial del partido quedó con Antonio Villargordo como presidente, Cristóbal López Carvajal como secretario general, José María de la Torre como vicesecretario, Gaspar Zarrías como secretario de organización y Leocadio Marín como secretario de política institucional. 22 de noviembre, Blas Piñar anuncia la disolución de Fuerza Nueva. El líder de la formación no salió elegido y los votos de la derecha se concentraron en la subida de Alianza Popular. 23 de noviembre, se firma el convenio para el traslado de la estación de Renfe y la creación de la nueva estación. El 4 de noviembre, el Pleno de la Corporación Municipal aprobó el proyecto de convenio a firmar con el Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones y la propia Renfe para el traslado de esta estación de ferrocarril. El proyecto suponía una inversión de 1.154 millones de pesetas en 3 anualidades. El ayuntamiento debería pagar 750 millones entre los 3 años siguientes. El resto sería pagado por el Ministerio y Renfe entregaba los terrenos desafectados al consistorio para que pudiera recuperar el montante invertido. 26 de noviembre, el diario Jaén y otros 30 medios de comunicación del Estado eran subastados el día 30, a pesar de la oposición de sus trabajadores. Pero un litigio en el Tribunal Constitucional atrasa esta venta. Estuvieron dando fórmulas de sacarlo a subasta y finalmente decidieron hacerlo y concretamente el diario, bueno, yo creo que fueron grupos, yo creo que ahí todo el mundo sabe que se acercaron a los periódicos grupos afines al PSOE, porque lo que había fueron grupos afines al PSOE.
Y en Jaén fue la Reimes, la empresa Reimes, la que adquirió el periódico. 1 de diciembre, Felipe González nombrado presidente del gobierno. La mayoría absoluta, récord en la historia de la actual democracia, le sirvió para tomar posesión. El mismo día que la Comisión Municipal Permanente acordó aprobar la rectificación del padrón municipal de habitantes de la capital. Jaén presentaba una población de 97.742 personas, y no de las más de 100.000 que se hablaba en la calle. 2 de diciembre, la Asamblea de Presidentes de Cooperativas podía decidir la desaparición de Uteco, pero se plantea una empresa mixta con participación estatal. Al final, el pasivo ya conocido de más de 27.000 millones de pesetas es negociado en un préstamo por la Caja Rural Nacional y el Banco de España. La inversión que tuvo que hacer el Estado a partir del año 82 para salvar a esas entidades cooperativas la hemos estado pagando los jienenses, en el sentido de que todos los gobiernos, a la hora de que se le pedía inversiones para Jaén, decían, hombre, es que estamos pagando todavía lo que habéis malgastado en las entidades cooperativas. 4 de diciembre, la peseta es depreciada un 8%. Primera medida económica tomada por el recién nombrado ministro Miguel Boyer en la primera legislatura socialista. También ese día se terminaron las obras de restauración de la iglesia parroquial de la Magdalena después de 2 décadas. 9 de diciembre fallece, víctima del cáncer, Plácido Fernández Viagas, primer presidente de la Junta Preautonómica de Andalucía. Ese mismo día, 3 delincuentes atracan la sede de la ONCE en Jaén. Casi 97.000 pesetas fue el botín sustraído, pero la Policía Nacional los detiene en menos de 24 horas. 21 de diciembre, Francisco Rodríguez Caracuel es nombrado nuevo gobernador civil. Sustituye a Antonio Ortega. Se trataba de un hombre marcado por la tragedia. Un accidente ocurrido el 19 de enero de 1986 en la Nacional Cuarta, a la altura de Manzanares, acabó con la vida de su esposa y el conductor oficial del gobernador. 2 años después, su hijo, de 16 años, también fallecía en un accidente de moto. Pues Francisco Rodríguez Caracuel era un hombre llano, un hombre muy llano, muy del pueblo, inspector de trabajo. Fue un hombre que se intentó abrir a toda la provincia y que estaba en todo sitio. Tuvo la fatalidad de que su mujer murió en un accidente de circulación cuando volvían de Madrid, que murió también el chofer del gobierno civil. De los gobernadores que recuerdo con cierto afecto porque era una persona que se hacía de querer. 27 de diciembre se publica otra cifra récord. Se pasa de 2 millones de parados. Más del 16% de la población activa estaba en paro. 29 de diciembre, Leocadio Marín es nombrado nuevo delegado del gobierno en Andalucía. El 13 de enero tuvo que renunciar a su cargo de concejal del Ayuntamiento de Jaén, de parlamentario andaluz y de presidente de la Diputación Provincial. Le sustituiría en este último cargo Cristóbal López Carvajal. A mí me proponen que me vaya de delegado del gobierno a Sevilla, me lo propone Alfonso Guerra 9 o el 10 de diciembre del 82. Inmediatamente que a mí me llama Alfonso y me dice que han pensado que yo sea el delegado del gobierno, yo llamo a Cristóbal. Y suponía yo que Cristóbal estaría deseando que yo aceptara. Me equivoqué. Cristóbal me dijo, no te vayas, debes repetir como presidente de la Diputación. En aquel momento entendí que Cristóbal no me guardaba ningún tipo de rencor por lo que había pasado. Y efectivamente, yo dije que no me iba. Dije que no me iba hasta que un 26 de diciembre me llamaron al capítulo, me hicieron ir a Madrid y me dijeron, mira, que tienes que aceptar, que te lo pide el partido y que te tienes que ir a Sevilla de delegado del gobierno. Ahí sí tuve yo una entrevista con Alfonso Guerra y él me convenció de que debía de aceptar el cargo. Eso era bueno para la estabilidad del partido y así lo hice. Yo por otro lado ya había, digamos, el rodaje de los
casi 3 años y medio que habíamos estado en la Diputación con Locadio de presidente y yo como vicepresidente y tal, digamos, había visto ya un poco el funcionamiento de la Diputación Provincial, había comprendido toda precisión que a mí aquello no me podía venir grande, y entonces pues ya acepté el cargo de presidente de la Diputación Provincial. También el día 29 de diciembre es nombrado primer defensor del pueblo Joaquín Ruiz Jiménez, líder de la democracia cristiana durante las elecciones de 1977. Una persona de una educación exquisita y de un grado de abertura total. Era un demócrata absolutamente convencido y una persona con principios. Era un jurista de un prestigio enorme, un hombre muy equilibrado, había participado en los últimos años de la dictadura en determinados foros para reponer la democracia en España. Durante estos 4 años, Jaén vivió un cambio profundo en su vida social, cultural y política. 2 elecciones generales, una autonómica, 2 referéndums para ratificar un estatuto y unas elecciones municipales hicieron que los estamentos se cambiaran rápidamente. Para tratarse de una ciudad estática, no está nada mal.